Durante siglos, el pueblo de Israel esperó una voz que anunciara el futuro, una señal de Dios en medio de la oscuridad. Pero después del último profeta, el silencio cayó sobre la tierra. 400 años sin una palabra del Altísimo, ninguna visión, ninguna revelación, solo espera. Pero antes de que ese silencio comenzara, un hombre recibió la última gran profecía, un mensaje que revelaba el destino de la humanidad, el futuro del Mesías y el juicio que vendría. Él fue Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que Dios le mostró? ¿Por qué su mensaje sigue siendo tan impactante hoy? ¿Qué conexión tiene con Jesús y con el fin de los tiempos? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva de la Biblia para siempre. No olvides suscribirte y compartir este video para que más personas conozcan esta impactante revelación. Vamos a descubrir el secreto de Malaquías. La luna se alzaba sobre los muros de Jerusalén, su luz pálida bañaba las calles polvorientas y las casas de piedra donde el pueblo de Israel intentaba construir su existencia tras años de sufrimiento. La ciudad, aunque restaurada en parte, no poseía el esplendor de antaño. El templo, edificado nuevamente con esfuerzo y lágrimas, palidecía ante la grandeza del que una vez erigió Salomón. Sin embargo, lo que más pesaba sobre la nación no era la precariedad de sus edificaciones, sino el estado de su espíritu. La fe se había vuelto un rito sin convicción, los sacerdotes habían caído en la complacencia, y la justicia era un eco olvidado en las calles, donde los ricos prosperaban mientras los pobres sufrían en silencio. En medio de este panorama desalentador, vivía un hombre llamado Malaquías, un israelita común, pero de corazón íntegro y temeroso de Dios. No ostentaba título de sacerdote, ni cargo entre los escribas, ni se contaba entre los jueces o líderes de la comunidad. Era un hombre sencillo, cuya vida transcurría entre el trabajo diario y la oración silenciosa. Sin embargo, en su interior ardía una inquietud que no lograba disipar. Observaba la corrupción de los sacerdotes, los sacrificios imperfectos ofrecidos en el altar, la injusticia con la que los poderosos trataban a los débiles. Se preguntaba si Dios aún caminaba entre su pueblo, o si lo había abandonado a su suerte tras el exilio. Esa noche, tras una jornada agotadora, Malaquías se retiró a su habitación. No era más que una estancia modesta, con paredes de barro endurecido y un techo de ramas entretejidas. Encendió una lámpara de aceite y se sentó en el suelo, como solía hacerlo para elevar su alma al Creador. Sus labios pronunciaron oraciones antiguas, palabras heredadas de los profetas que lo precedieron, frases llenas de anhelo por la restauración de Israel. Finalmente, el cansancio venció su cuerpo y se recostó sobre su manto, cerrando los ojos en la oscuridad. Pero aquella noche no sería como las demás. Cuando el sueño lo envolvió, su espíritu fue arrebatado hacia un lugar desconocido. En su visión, se halló en una vasta llanura, donde el cielo resplandecía con una luz que no era del sol ni de la luna. A su alrededor, el aire vibraba con una presencia indescriptible. Frente a él, apareció una figura imponente, rodeada de una claridad resplandeciente. Sus vestiduras centelleaban como el oro bruñido, y su rostro, aunque velado, irradiaba una pureza que hacía estremecer los cimientos del alma. Malaquías sintió que sus rodillas flaqueaban y cayó rostro en tierra, temblando. «Levántate, hijo de Israel», resonó una voz poderosa que no se escuchaba con los oídos, sino que estremecía desde dentro. Malaquías alzó la vista con temor. Sabía, sin necesidad de que se lo dijeran, que estaba ante un enviado del Altísimo. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido brotó de ellos. «El Señor de los ejércitos te ha llamado», continuó el ángel, «pues tu corazón es recto y tus labios proclamarán su verdad. He aquí, serás su mensajero antes de que el tiempo del silencio descienda sobre esta nación. Tu voz será la última que anuncie su voluntad antes de que la oscuridad cubra la tierra por muchas generaciones». El alma de Malaquías se estremeció ante aquellas palabras. «Señor mío, yo no soy más que un hombre simple», susurró con un nudo en la garganta. «No soy un sacerdote ni un escriba. ¿Cómo podría hablar en su nombre?». El ángel extendió su mano y tocó su frente con un fuego que no quemaba, pero que infundía un temor reverente. «No es por tu fuerza ni por tu sabiduría, sino por su elección que has sido llamado. Mira y comprende».
En ese instante, los ojos de Malaquías se abrieron a una visión que lo dejó sin aliento. Vio el templo profanado por sacrificios indignos, a los sacerdotes tramando en los pasillos en busca de poder, a los jueces torciendo la justicia en favor de los, vio a los extranjeros comerciando dentro del santuario como si fuera un mercado, mientras el pueblo, sumido en la desesperanza, se apartaba de Dios y buscaba respuestas en ídolos mudos. Pero no todo estaba perdido. Entre las sombras de la iniquidad, distinguió un remanente fiel, hombres y mujeres que aún anhelaban la presencia divina, que oraban con corazones sinceros y... El día de la restauración, el juicio viene, anunció el ángel, pero también la esperanza. Habrá un día en que el Señor enviará a su mensajero para preparar el camino. Será como fuego purificador, como jabón de lavadores que limpiará la impureza del pueblo. Pero antes de ese día, tú hablarás por última vez en su nombre. Malaquías sintió un peso sobre su alma, una carga abrumadora. ¿Cómo iba a llevar tal mensaje? ¿Quién lo escucharía? No temas, dijo el ángel al percibir sus pensamientos. No serás olvidado. Escribe lo que has visto, proclama su verdad sin miedo, porque los tiempos están determinados y su voluntad se cumplirá. El viento sopló con fuerza y la visión se desvaneció como niebla dispersada por la aurora. Malaquías despertó sobresaltado, cubierto de sudor, su corazón golpeando con violencia en su pecho. Miró a su alrededor. La lámpara de aceite aún ardía con una llama tenue. El aire de la noche permanecía en calma. Se llevó una mano al rostro, tratando de asimilar lo que acababa de experimentar. ¿Había sido solo un sueño? No, era más que eso. Su alma lo sabía. Dios le había hablado. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso de una misión que no había pedido, pero que le había sido impuesta desde lo alto. Respiró hondo y cerró los ojos. Por un instante, ya no era solo un hombre común, ahora era el último profeta, y su voz resonaría como un eco antes de que el silencio cayera sobre la tierra. El alba despuntaba sobre Jerusalén cuando Malaquías se levantó con la sensación de que su vida jamás volvería a ser la misma. La visión de la noche anterior aún pesaba sobre su alma. Cada palabra del ángel resonaba en su interior como un eco inquebrantable. Cada imagen se mantenía impresa en su mente con una nitidez imposible de olvidar. Había sido elegido para ser el último profeta, para llevar el mensaje del Altísimo a un pueblo que, aunque había regresado del exilio, aún no había encontrado el camino de regreso a Dios. Aquel día, Malaquías decidió recorrer la ciudad con ojos nuevos, no como un simple habitante más, sino como el mensajero del Señor. Se envolvió en su manto, calzó sus sandalias gastadas y salió a las calles de Jerusalén, esperando ver con claridad lo que hasta entonces solo había presentido. El aire de la mañana era fresco, pero la atmósfera del pueblo estaba cargada de desasosiego. La ciudad, aunque reconstruida en parte, no tenía la gloria de antaño. Sus calles polvorientas eran transitadas por mercaderes que gritaban sus precios sin reparo, sacerdotes que cruzaban con gesto altivo y artesanos que se afanaban en sus labores. La vida cotidiana transcurría con aparente normalidad, pero debajo de esa fachada latía una realidad que descomponía el alma de la nación. Malaquías caminó hasta el atrio del templo, donde los sacerdotes realizaban sus labores diarias. Allí observó con detenimiento lo que antes solo había sospechado: los sacrificios que ofrecían al Señor eran indignos. Animales enfermos, ciegos y cojos eran llevados al altar, ofrecidos con indiferencia por sacerdotes que se habían vuelto negligentes. El humo de aquellas ofrendas subía al cielo, pero en lugar de un aroma agradable, era un hedor de engaño y desobediencia. Uno de los sacerdotes, un hombre robusto de mirada cansada, tomaba un cordero visiblemente enfermo y lo entregaba al sumo sacerdote con un gesto de desdén. Malaquías sintió una punzada en el corazón. ¿Acaso no está escrito en la ley que el Señor exige lo mejor del rebaño?, murmuró para sí. Nadie parecía preocuparse. Los sacerdotes tomaban los sacrificios con desgano, recitaban oraciones sin fervor y despachaban a los fieles con rapidez, más preocupados por los tributos y las ofrendas monetarias que por el verdadero culto al Altísimo. Siguió avanzando entre la multitud, observando con ojos afilados la decadencia que corroía.
En los mercados cercanos, comerciantes se enriquecían con medidas injustas, pesando menos de lo debido y vendiendo a precios desorbitados a los más pobres. No lejos de allí, hombres de Israel tomaban esposas extranjeras, apartando sus corazones del Dios de sus padres para seguir los caminos de dioses ajenos. Malaquías vio a uno de esos hombres, un comerciante con ropas lujosas, abrazando a su esposa moabita mientras ignoraba a la mujer israelita que había sido su compañera desde la juventud. El dolor en los ojos de la primera esposa era evidente, pero nadie parecía darle importancia. El profeta sintió rabia, pero también tristeza. ¿Cómo era posible que, después de todo lo que habían sufrido, después del exilio, la esclavitud y la destrucción, aún no hubieran aprendido? Decidió alejarse del bullicio y se dirigió hacia la puerta oriental de la ciudad, donde los ancianos solían reunirse al caer la tarde. Allí encontró a un hombre de edad avanzada, con el rostro surcado por arrugas y una mirada que parecía perdida en el tiempo. Estaba sentado en una roca, contemplando las ruinas de un antiguo edificio que había sido destruido en los tiempos del cautiverio babilónico. Malaquías se le acercó respeto. «Paz a ti, anciano». El hombre alzó la vista y le dedicó una sonrisa cansada. «Paz también a ti, hijo». El profeta se sentó a su lado y guardó silencio por un momento. Luego, con voz serena, le preguntó, ¿has vivido aquí toda tu vida? El anciano asintió. «Viví la gloria de este pueblo y también su ruina», respondió. Su voz, temblorosa pero firme. «Vi el templo de Salomón cuando aún se erguía majestuoso, cubierto de oro y lleno de la presencia del Altísimo. Vi la multitud postrándose en adoración, los sacerdotes cumpliendo su deber con temor reverente. Pero también vi la arrogancia de los reyes, la corrupción de los jueces y la idolatría que consumió a nuestra gente. Vi la ciudad arder cuando los babilonios la tomaron, y vi a nuestro pueblo arrastrado con cadenas, llorando el nombre de Dios que habían olvidado». Malaquías sintió un escalofrío. «¿Y ahora que hemos regresado, ves alguna diferencia?», preguntó con amargura. El anciano suspiró. «Pensé que el exilio nos enseñaría humildad, que volveríamos con corazones renovados. Pero los hombres olvidan rápido. El templo ha sido reconstruido, pero la gloria de Dios no ha descendido sobre él como antes. Te ofrecen sacrificios, pero no con el corazón. Los sacerdotes repiten las palabras sagradas, pero sus almas están vacías». Malaquías bajó la mirada. Su corazón estaba abrumado por lo que veía y escuchaba. «Si esto es así, ¿por qué el Señor aún nos sostiene?», murmuró casi sin darse cuenta. «¿Por qué no nos ha consumido con su ira, como hizo con Sodoma y Gomorra?». El anciano sonrió levemente, con una mezcla de tristeza y esperanza. «Porque Él es paciente, porque aún espera. Pero no sé cuánto más lo hará». El profeta se quedó en silencio, sintiendo que esas palabras se clavaban en lo más hondo de su ser. Se levantó con una determinación renovada y miró hacia la ciudad que se extendía ante él. Dios lo había llamado a hablar, a advertir, a recordarles que el juicio y la misericordia iban de la mano. Se envolvió en su manto y comenzó a caminar de regreso a Jerusalén, sabiendo que su misión apenas comenzaba. La noche era densa, silenciosa, rota solo por el tenue murmullo del viento que serpenteaba entre las casas de piedra de Jerusalén. Malaquías no encontraba descanso. La conversación con el anciano, las imágenes de corrupción que había presenciado durante el día y la carga de su llamado pesaban sobre él como una losa. Se sentía atrapado entre la indignación y la impotencia, entre la certeza de la verdad y la incertidumbre de cómo proclamarla a un pueblo que no quería escuchar. Se postró en el suelo de su modesta habitación, apoyando la frente contra la piedra fría. Sus labios murmuraban oraciones, palabras entrecortadas que surgían de un alma quebrantada. «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué soportas la iniquidad de este pueblo? ¿Por qué permites que la injusticia reine dentro de tu casa?». Las lágrimas ardían en sus ojos, pero la respuesta no tardó en llegar. Un súbito temblor recorrió su cuerpo y, de pronto, su visión se nubló. La habitación desapareció y fue arrebatado a otro lugar. La luz resplandecía con intensidad, más allá de lo soportable para la vista humana. Frente a él, la ciudad de Jerusalén se extendía, pero ya no era la ciudad decadente que había recorrido durante el día.
Era más grande, más majestuosa, sus muros eran firmes y su templo relucía con una gloria incomparable. Pero algo más sucedía allí. La multitud estaba agitada, expectante, conmovida por la presencia de un hombre. Era un hombre vestido con piel de camello, su rostro curtido por el sol, su mirada intensa como un fuego que no podía apagarse. Se encontraba de pie junto al río, proclamando con voz potente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Malaquías sintió su aliento quedar atrapado en su garganta. El hombre no era un sacerdote, ni un rey, ni un escriba, y sin embargo, su voz resonaba con la autoridad de los antiguos profetas. La gente acudía a él desde todas partes, desde los pobres hasta los hombres más ilustres, y se sumergían en el agua del río, confesando sus pecados. ¿Quién es este hombre, Señor?, susurró Malaquías, sintiendo el poder de lo que presenciaba. Una voz profunda, la misma que había escuchado en su primer llamado, respondió: es el mensajero que preparará el camino delante de mí. La escena cambió. Ahora, el mismo hombre estaba ante un grupo de fariseos y saduceos que lo observaban con recelo. Su voz, sin embargo, no tembló. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Los rostros de los religiosos se ensombrecieron, pero el profeta no se inmutó. Yo os bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La visión volvió a cambiar. Ahora Malaquías vio a otro hombre, distinto al primero, pero con una presencia que estremecía los cimientos de la tierra. No vestía pieles, sino un manto sencillo, pero su rostro emanaba una luz que no era de este mundo. Caminaba entre el pueblo con compasión en sus ojos, sanaba enfermos con solo un toque, reprendía a los fariseos con palabras que desarmaban su hipocresía. Los sacerdotes y escribas se escandalizaban, murmuraban entre sí, tramaban su caída. Malaquías observó con asombro cuando este hombre entró al templo con una indignación santa, volcó las mesas de los cambistas y echó a los comerciantes con voz tronante: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Malaquías sintió un escalofrío recorrer su piel. Este era el mensajero del pacto, el anunciado por Dios mismo. Pero la visión no terminó ahí. La escena se tornó oscura. Malaquías vio a los líderes religiosos tramar en secreto, vio a uno de los de este hombre traicionarlo por unas cuantas monedas, vio a la multitud que antes lo alababa ahora clamar por su muerte. La última imagen fue la más dolorosa: el hombre colgado de un madero, ensangrentado, agonizante. La tierra tembló, el cielo se oscureció, un velo se rasgó en el templo. El profeta cayó de rodillas, horrorizado. No. ¿Cómo puede ser? Este es el elegido, exclamó con desesperación. Él es el esperado, ¿por qué debe morir así? Y entonces, la voz de Dios habló una vez más: porque así será sellado el pacto. Malaquías despertó sobresaltado. Su cuerpo estaba cubierto de sudor frío, su respiración agitada. El pacto, la visión, aún sacudía su alma. Ahora entendía: un mensajero vendría primero para preparar el camino, luego vendría aquel que traería la redención. Pero su destino no sería el de un conquistador, sino el de un cordero sacrificado. Se levantó de un salto. No podía callar más. Debía proclamar lo que había visto, debía advertir a los sacerdotes, al pueblo entero. Salió de su hogar y se dirigió al templo, su corazón encendido con una furia santa. Atravesó el atrio y, ante la vista de todos, levantó la voz con autoridad: oh, sacerdotes de Israel, habéis despreciado el nombre del Altísimo. Ofrecéis sacrificios impuros, permitís la corrupción en su casa. Habéis convertido su culto en un ritual vacío. Los sacerdotes se giraron, sorprendidos por la repentina interrupción. Algunos lo reconocieron y se mostraron incómodos, otros se indignaron al ver que un hombre sin rango sacerdotal osaba hablarles con semejante atrevimiento. Uno de ellos, de avanzada edad, se acercó con el ceño fruncido: ¿quién eres tú para hablar de este modo? Malaquías sostuvo su mirada sin temor: soy un siervo del Señor, y Él me ha mostrado lo que está por venir. Los sacerdotes se miraron entre sí con recelo. ¿Qué es lo que has visto?
Malaquías respiró hondo y proclamó con firmeza: vendrá un mensajero que preparará el camino del Altísimo, y detrás de él vendrá el mensajero del pacto. Pero no será como vosotros esperáis. Su juicio comenzará por la casa de Dios, y aquellos que hoy se sientan en tronos de poder serán derribados. Los murmullos se intensificaron. Algunos sacerdotes rieron con desprecio, otros lo miraron con preocupación. Pero Malaquías no esperó su respuesta. Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí el eco de su advertencia. El mensaje había sido dado. Los tiempos se acercaban. Malaquías salió del templo con el rostro endurecido por la determinación. Había proclamado el mensaje del Altísimo ante los sacerdotes corruptos, pero su advertencia solo había encontrado burla y desprecio. Los líderes espirituales de Israel no estaban dispuestos a escuchar, se aferraban a sus privilegios, ignoraban la verdad y creían que su posición en el templo los hacía inmunes al juicio de Dios. Sin embargo, la carga sobre su alma no disminuyó. La visión que había recibido seguía viva en su mente, el mensajero que prepararía el camino, el pacto sellado con sangre, el velo rasgado en el templo y la ira de Dios cayendo sobre los impíos como fuego devorador. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos ocres y rojizos. Malaquías se dirigió a la plaza central, donde el pueblo se reunía al final del día para comerciar, conversar y resolver asuntos legales. Era ahí donde debía hablar, no solo a los sacerdotes, sino a toda la nación. Subió a una gran roca y alzó la voz: pueblo de Israel, escuchad la palabra del Señor. El día del juicio se acerca. Será un día ardiente como un horno, en el cual todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo. La ira del Altísimo los consumirá y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Algunos comenzaron a susurrar entre sí, otros se cruzaron de brazos con gesto incrédulo. Los escribas, en particular, lo miraban con escepticismo. Uno de ellos, un hombre de cabello cano y túnica ornamentada, dio un paso al frente y habló con desdén: otra vez vienes con tus augurios de destrucción. ¿No ves que el templo sigue en pie, que los sacrificios continúan y la ley se estudia día y noche? ¿Acaso Dios nos ha abandonado, como proclamas? Malaquías lo miró con severidad: Dios no ha abandonado a su pueblo, pero su pueblo lo ha abandonado a él. El escriba rió con desprecio: los profetas de antaño anunciaban la ruina de Jerusalén, y así sucedió, pero hemos regresado, hemos reconstruido y Dios nos ha restaurado. ¿Por qué habría de castigarnos ahora? Malaquías sintió indignación ante tanta soberbia. Elevó la voz con fuego en sus palabras, porque la iniquidad sigue reinando en sus corazones. Porque los sacerdotes han despreciado su altar. Porque los jueces tuercen el derecho a favor de los ricos. Porque los hombres de Israel traicionan a sus esposas y se unen con extranjeras que los apartan del Dios verdadero. Porque el nombre del Altísimo es blasfemado entre las naciones a causa de la hipocresía de su pueblo. El escriba cruzó los brazos: si Dios estuviera tan airado como dices, ya nos habría destruido. Pero mira a tu alrededor, los impíos prosperan, los ricos se hacen más ricos, los poderosos siguen en sus tronos. ¿Acaso no es prueba de que Dios los favorece? Hubo asentimientos entre la multitud. Las palabras del escriba reflejaban lo que muchos pensaban: si Dios era justo, ¿por qué permitía que los malvados prosperaran? Malaquías respiró hondo. Sabía que esta pregunta pesaba en el corazón de muchos, incluso en el suyo. Pero la voz del Altísimo resonó dentro de él, clara y firme: habrá un día en que discernirá entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los que hoy prosperan en su maldad no escaparán del juicio, porque el Señor vendrá como un fuego purificador, ¿y quién podrá sostenerse en pie cuando Él aparezca? Un silencio pesado se extendió en la plaza. Algunos lo escuchaban con temor, otros con indiferencia, y algunos con burla oculta en sus ojos. Pero antes de que alguien pudiera responder, un sonido interrumpió la tensión: un llanto infantil. Malaquías giró el rostro y vio, a unos metros de distancia, a un niño harapiento de apenas 8 años, acurrucado en un rincón de la plaza. Su pequeño cuerpo temblaba de frío, su rostro estaba sucio y su mirada perdida en la nada. Nadie le prestaba atención. Era un huérfano, un olvidado entre los suyos. El profeta descendió de la roca y se acercó al niño.
Se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro con suavidad. ¿Dónde están tus padres? El niño apenas susurró, murieron, mi madre enfermó y nadie la ayudó, mi padre desapareció hace años, vivo de lo que la gente me da, cuando me dan algo. Malaquías sintió un nudo en la garganta. Miró alrededor y vio que nadie se conmovía por la presencia del pequeño. El pueblo entero estaba tan consumido en sus propias preocupaciones que los más vulnerables habían quedado relegados al olvido. Entonces comprendió algo: Dios era justo y el juicio llegaría sobre los impíos, pero también era misericordioso y no destruiría a todos. Volvió a levantar la vista, mirando nuevamente a la multitud. A pesar de la corrupción, a pesar de la maldad, el Altísimo ha prometido que no destruirá completamente a su pueblo. Los escribas y los jueces se miraron entre sí, desconcertados. Habrá un remanente fiel, aquellos que temen su nombre, y para ellos el día de su venida no será de destrucción, sino de justicia. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Algunos comenzaron a alejarse, desinteresados. Otros se quedaron meditando en lo que habían escuchado. Malaquías, en cambio, se volvió al niño, sacó un pedazo de pan de su bolsa y se lo entregó con una sonrisa cálida. Dios no se ha olvidado de ti. Los ojos del pequeño se iluminaron con una chispa de esperanza. Tomó el pan con manos temblorosas y lo devoró con ansias. Malaquías supo en ese momento que, aunque muchos rechazarían su mensaje, habría corazones que aún buscarían la verdad. La ira del Señor vendría, sí, pero también su misericordia. La mañana llegó con el peso de un nuevo llamado. Malaquías se levantó con la certeza de que su misión aún no había concluido. Había denunciado la corrupción de los sacerdotes, advertido sobre el juicio venidero y anunciado la promesa del mensajero del pacto. Pero aún quedaba algo por enfrentar: la codicia, la avaricia y la injusticia económica que dominaban la vida del pueblo. Las calles de Jerusalén eran un reflejo de las desigualdades que el profeta no podía ignorar. Mientras algunos caminaban con ropas remendadas y rostros hambrientos, otros vestían túnicas finas y se movían entre los mercados con una actitud de arrogancia, observando con desprecio a los pobres que suplicaban por limosna. Las riquezas se acumulaban en las manos de unos pocos, mientras que el resto apenas sobrevivía. Malaquías se dirigió hacia el mercado principal, donde los comerciantes más influyentes realizaban sus transacciones. Ahí estaban los prestamistas, aquellos que cobraban intereses abusivos y dejaban a las familias sumidas en la pobreza. Allí también estaban los mercaderes que alteraban las balanzas, engañando a los compradores con medidas injustas. El profeta observó en silencio por un momento, antes de elevar su voz con autoridad: «Oh, casa de Jacob, ¿hasta cuándo defraudaréis al Señor vuestro Dios? Robaréis sonrisa burlona». Su nombre era Eleazar, uno de los hombres más ricos de Jerusalén. ¿De qué hablas, profeta? Mira a mi alrededor. ¿Ves la abundancia en mi mesa? ¿Ves los esclavos que trabajan para mí? ¿Acaso no son estas riquezas la prueba de que Dios me bendice? Si estuviera enojado conmigo, ¿por qué prospero más que los demás? Los demás mercaderes asintieron. A sus ojos, la riqueza era señal del favor divino. Si Dios castigaba a los malvados, entonces los pobres lo eran por su propia culpa. Malaquías no apartó la mirada de Eleazar. Había escuchado este argumento antes: los impíos prosperaban, los justos sufrían y Dios parecía guardar silencio. Pero el profeta ya conocía la respuesta del Altísimo. ¿Acaso crees que el Señor aprueba la injusticia porque aún no ha venido el juicio? ¿Crees que su paciencia es señal de su aprobación? El comerciante se cruzó de brazos. Yo ofrezco sacrificios en el templo, doy mis ofrendas, pago mis diezmos. ¿Qué más se supone que debo hacer? Los escribas que estaban cerca intercambiaron miradas de incomodidad. Muchos de los sacerdotes dependían de hombres como Eleazar para mantener el templo funcionando. El tema de los diezmos era delicado y nadie quería cuestionar la forma en que se administraban las ofrendas. Pero Malaquías no temía la verdad. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. El silencio cayó sobre el mercado. Los comerciantes se quedaron inmóviles. ¿Cómo se atreve este profeta a acusarlos de robar a Dios? Eleazar se irguió con soberbia. ¿Cómo hemos de robar a Dios?
Mira las ofrendas que traemos al templo. Mira los diezmos que entregamos. Malaquías señaló a su alrededor, a los pobres que mendigaban pan para comer. Robáis a Dios porque os quedáis con lo que no os pertenece. Decís que traéis ofrendas, pero en realidad traéis las obras. Vuestro oro se acumula mientras el necesitado perece. Habéis olvidado lo que el Señor exige de vosotros. Eleazar resopló con desprecio. Si Dios estuviera en contra de mí, ¿por qué no me castiga? Mira mi casa, mira mis tierras. ¿Acaso crees que un Dios justo permitiría que los malvados prosperaran y los justos padecieran? Malaquías cerró los ojos. Sabía que Dios mismo respondería a esta pregunta. Y en ese instante, sintió como su espíritu era arrebatado a otra visión. De repente, el mercado desapareció ante sus ojos. Vio la tierra ante él, árida y estéril. No había cosechas, no había lluvia. Las casas de los ricos estaban vacías, los graneros de los avaros estaban infestados de ratas. Los árboles no daban fruto, los ríos se secaban. Y entonces vio una figura resplandeciente en lo alto de un monte. Era el Altísimo, rodeado de fuego y majestad. Su voz resonó como un trueno: probadme ahora en esto. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En la visión, Malaquías vio cómo aquellos que habían sido fieles a Dios, los que habían dado con generosidad y sin codicia, recibían cosechas abundantes. Sus campos florecían, sus hogares rebosaban de paz. Mientras tanto, los avaros, los que habían confiado en su riqueza en lugar de en Dios, eran consumidos por su propia avaricia. El día vendrá, continuó la voz, cuando los impíos serán ceniza bajo las plantas de los justos. Entonces veréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La visión se desvaneció y se encontró nuevamente en el mercado, con los ojos encendidos por lo que había visto. Eleazar lo observaba con escepticismo. ¿Y bien? ¿Qué mensaje te ha dado tu Dios ahora? Malaquías tomó aire y habló con firmeza. Vendrá el día en que los justos serán neblina que desaparece con el sol, pero los que temen al Señor recibirán la verdadera riqueza, la que no se corrompe. Algunos en la multitud asintieron, otros se alejaron sin querer escuchar más. Pero en los ojos de algunos comerciantes brillaba la incertidumbre. Las palabras de Malaquías habían sembrado duda en sus corazones. Cuando el profeta se marchó del mercado, supo que el mensaje había sido dado. Dios había hablado, y aunque los hombres intentaran ignorarlo, su justicia no tardaría en manifestarse. El eco de las palabras de Malaquías aún vibraba en los muros de Jerusalén cuando los murmullos comenzaron a correr entre las calles y los pasillos del templo. El profeta se había convertido en una amenaza. Su mensaje no solo había puesto en evidencia la corrupción de los sacerdotes, sino que ahora tocaba un punto aún más sensible: la riqueza y el poder de los líderes religiosos. Los escribas y sacerdotes estaban inquietos. Sabían que Malaquías hablaba con una autoridad que no podían refutar. Y aunque despreciaban su mensaje, temían la posibilidad de que el pueblo empezara a escucharle. Si eso ocurría, su control sobre la nación se debilitaría. No pasó mucho tiempo antes de que tomaran una decisión: debían silenciarlo. Era temprano cuando un grupo de sacerdotes y guardias del templo rodearon a Malaquías mientras caminaba por la plaza. La gente se apartó, observando con recelo lo que estaba por suceder. Malaquías, el profeta, el agitador del pueblo. La voz de uno de los sacerdotes resonó con ironía. Se te acusa de alterar la paz, de incitar al pueblo contra el sacerdocio y de proclamar falsos juicios sobre el Señor. El profeta los miró con calma. No estaba sorprendido. ¿Alterar la paz? ¿Es eso lo que decís cuando alguien os confronta con la verdad? El sacerdote frunció el ceño. Tu boca ha sido causa de confusión en Jerusalén. Has sembrado temor con tus falsas profecías y desacreditado a los hombres de Dios. No podemos permitir que sigas envenenando al pueblo. Los guardias lo sujetaron con firmeza y lo llevaron a la fuerza hacia los pasillos del templo, mientras la gente miraba en silencio. Algunos se estremecieron de temor, otros se apartaron sin atreverse a intervenir.
Nadie habló en su defensa. Malaquías fue arrojado en una pequeña celda oscura, apenas iluminada por una diminuta abertura en el techo. El frío de las piedras se caló en sus huesos mientras se apoyaba contra la pared. Respiró hondo y cerró los ojos. El arresto no le sorprendía, pero la carga sobre su corazón era pesada. Horas después, los sacerdotes y algunos escribas se reunieron ante la celda. Sus rostros eran severos, pero en sus ojos había más temor que ira. Uno de ellos, un anciano de barba blanca y vestiduras ornamentadas, habló con voz solemne. Si eres profeta de Dios, ¿por qué te ha abandonado en esta celda? Malaquías alzó la mirada. Sus ojos brillaban con firmeza. Dios no me ha abandonado, pero vosotros sí habéis abandonado su pacto. El sacerdote apretó los labios. Si el Señor estuviera con nosotros, como dices, ¿por qué no ha enviado su juicio? ¿Por qué seguimos en pie ofreciendo sacrificios en su altar? Malaquías sintió una tristeza profunda al escuchar esas palabras. Ellos confundían la paciencia de Dios con indiferencia. El Señor no se complace en vuestros sacrificios porque son impuros. Vuestras manos están manchadas de injusticia. Y aunque repetís sus leyes con vuestros labios, vuestros corazones están lejos de Él. Los sacerdotes se miraron entre sí con disgusto. Malaquías no se retractaba. No había miedo en su voz. Uno de los escribas, más joven que los demás, parecía menos seguro que sus compañeros. Su mirada reflejaba duda, como si en el fondo supiera que las palabras del profeta eran verdad. Pero no dijo nada. Los sacerdotes, sin más que decir, se apartaron y ordenaron a los guardias que dejaran a Malaquías en la celda hasta nueva orden. Quizás el hambre y la soledad lo harían retractarse. Cuando la noche cayó y el templo quedó en silencio, los pasos de alguien se acercaron a la celda. Era el escriba joven que había permanecido en silencio durante la reunión. Llevaba una lámpara de aceite y un pequeño trozo de pan. «Come esto, profeta». Malaquías lo observó en la penumbra. «¿Por qué has venido?» El escriba suspiró y se sentó junto a la celda. «Porque temo que tus palabras sean verdad». El profeta mantuvo la mirada fija en el rostro del joven. «Si lo crees, ¿por qué guardas silencio?» El escriba bajó la cabeza. «Porque temo perderlo todo. Mi familia depende de mi posición. Si me opongo a los sacerdotes, seré expulsado del templo y perderé el respeto de mi comunidad». Malaquías asintió lentamente. Era el mismo dilema que muchos enfrentaban. Temes perder lo que tienes ahora, pero ¿qué será de ti cuando llegue el día del Señor? ¿De qué te servirá haber ganado el favor de los hombres si pierdes el favor de Dios? El escriba se estremeció. ¿Qué puedo hacer? Escucha la verdad. Y cuando llegue el tiempo, proclámala sin miedo. El joven asintió en silencio. Sabía que no podría seguir negando lo que en su corazón ya reconocía. Dejó el pan y la lámpara encendida antes de marcharse. Malaquías permaneció en la celda en completo silencio. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. Fue entonces cuando sintió la presencia del Altísimo. Era un fuego invisible, un calor que no quemaba pero que llenaba cada rincón de la celda. Su espíritu fue envuelto por una voz profunda, más allá del tiempo y del espacio. «No temas, Malaquías. No estarás solo. Yo levantaré a aquellos que temen mi nombre en el día de mi justicia». Malaquías cerró los ojos. Su alma encontró descanso en esas palabras. La prueba no había terminado. Aún debía hablar, aún debía advertir. Pero ahora sabía con certeza que Dios no lo abandonaría. Y en algún lugar, había corazones dispuestos a escuchar. La celda era oscura y fría, pero Malaquías ya no sentía miedo ni desesperanza. La voz del Altísimo resonaba en su alma. Su arresto no era un fracaso, sino parte de su misión. Había hablado la verdad, había advertido al pueblo y había visto que, aunque muchos lo rechazaban, algunos comenzaban a dudar de la corrupción que dominaba el templo. Pero aún había algo más. Una última revelación. Malaquías cerró los ojos y, de repente, su espíritu fue arrebatado a una visión. No estaba en su celda. No estaba en Jerusalén.
Estaba en un lugar más allá del tiempo. Ante él, un horizonte sin fin se extendía como un vasto desierto iluminado por una luz sobrenatural. Y entonces, vio a un hombre de majestuosa la presencia, estaba vestida de blanco, con un resplandor que no era de este mundo. Su voz era profunda y eterna. Malaquías, hijo de Israel, he aquí el misterio que hasta ahora ha estado oculto. El profeta cayó de rodillas. Señor, dime lo que debo saber. Y entonces, los cielos se abrieron ante sus ojos y vio lo que el pueblo jamás habría imaginado. Malaquías vio el tiempo transcurrir como el viento que mueve las hojas secas. Jerusalén cambiaba, los sacerdotes eran reemplazados, los imperios se levantaban y caían. El templo aún se mantenía, pero su espíritu estaba vacío. Entonces lo vio. Un hombre humilde, de apariencia común, caminando entre la gente. No tenía corona, ni ejército, ni poder terrenal, pero en su mirada ardía una luz que ningún hombre poseía. Lo vio sanar enfermos con solo un toque. Lo vio hablar con compasión a los afligidos y reprender a los falsos líderes con autoridad. Lo vio rodeado de pescadores, de pecadores, de mujeres y niños que se aferraban a cada palabra que salía de su boca. Y en lo más profundo de su espíritu, Malaquías comprendió. Él es el Mesías. Pero algo lo desconcertó. El pueblo no lo aceptaba. Los sacerdotes lo miraban con desprecio. Los fariseos lo desafiaban. Los líderes lo consideraban una amenaza. Esperaban a un rey que los liberara de sus enemigos, pero no a un siervo que sanara a los quebrantados. Malaquías vio con horror cómo la multitud, la misma que había sido testigo de sus milagros, lo rechazaba. Lo vio ante un tribunal falso, acusado injustamente, escupido, golpeado, humillado. Y luego lo vio cargando un madero sobre sus hombros, ascendiendo por una colina, su rostro cubierto de sangre. Malaquías gritó: «No. ¿Por qué el Mesías debe sufrir así?». Dios respondió con voz de trueno: «Porque su sangre será el pacto eterno». El profeta sintió su alma temblar. El sacrificio del Mesías no sería solo por Israel, sino por toda la humanidad. Lo vio morir. El sol se oscureció. La tierra tembló. Y el velo del templo se rasgó en dos. Malaquías cayó al suelo, temblando. Señor, el pueblo espera a un conquistador, no a un cordero. ¿Cómo lo aceptarán? Dios guardó silencio por un momento. Y luego la visión continuó. Vio a los discípulos del Mesías, hombres y mujeres que lo seguían incluso después de su muerte. Vio una tumba vacía, un resplandor glorioso. Y vio la verdad, el Mesías no sería vencido por la muerte. Pero también vio la dureza del corazón de Israel. Muchos seguirían esperando un líder político, un guerrero que los liberara del yugo de los imperios. No entenderían que el verdadero yugo no era el romano, sino el pecado. Y entonces, Dios le mostró otra realidad, más difícil de aceptar. Pasarán 400 años antes de que mis palabras se cumplan. Malaquías sintió una punzada en el corazón. 4 siglos de silencio. 4 siglos en los que el pueblo no recibiría profeta alguno. Los sacerdotes seguirían con sus rituales vacíos. Los escribas seguirían escribiendo leyes y reglas sin entender el corazón de la ley. Los gobernantes cambiarían. El mundo seguiría su curso. Y Dios permanecería en silencio. Malaquías apretó los puños. ¿Y cómo reconocerán al Mesías cuando venga? Dios respondió: enviaré a mi mensajero antes que él. Y entonces, Malaquías vio a un hombre en el desierto, vestido con piel de camello, alimentándose de langostas y miel silvestre. Elías ha venido antes del gran día del Señor. Y lo vio predicar: preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Vio cómo este hombre bautizaba en el Jordán, cómo anunciaba que el reino de Dios se había acercado, cómo preparaba los corazones para la llegada del Mesías. Y comprendió: antes del gran día del Señor, habría una voz clamando en el desierto. La luz se desvaneció. Y Malaquías volvió a su celda. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu estaba encendido. Todo tenía sentido ahora.
Dios había revelado el plan que había estado oculto por siglos. El Mesías vendrá, pero será rechazado. El pueblo esperará un rey terrenal, pero él traerá un reino eterno. Habrá silencio por 400 años, pero cuando el tiempo se cumpla, la voz de Elías resonará de nuevo. Malaquías apoyó su cabeza contra la pared. Había cumplido su misión. No importaba que lo rechazaran. Dios había hablado. Y su palabra jamás volvería vacía. La mañana en Jerusalén era fría cuando los guardias del templo abrieron la celda de Malaquías. La luz del sol iluminó el espacio sombrío donde había permanecido encerrado. Pero el profeta no reaccionó con sorpresa ni con alivio. Sabía que este día llegaría. Uno de los sacerdotes se acercó y le dirigió una mirada severa. Los líderes del templo han decidido liberarte. No porque crean en tus palabras, sino porque tu presencia aquí es una molestia. No queremos disturbios ni rebeliones. Toma esto como una advertencia. Si vuelves a alterar la paz del pueblo con tus profecías, no seremos tan indulgentes. Malaquías no respondió. Su corazón no estaba preocupado por su libertad, sino por el mensaje que debía proclamar una última vez. Caminó lentamente por los pasillos del templo, sintiendo la mirada inquisitiva de los sacerdotes y escribas. Sabía que lo vigilaban, que esperaban que aprendiera la lección y callara. Pero el fuego en su interior ardía más que nunca. Cuando salió a la ciudad, el bullicio del mercado y las calles llenas de gente lo recibieron. Jerusalén seguía su vida, ignorante de lo que estaba por venir. Malaquías sabía que debía hablar una última vez. Subió a una de las escalinatas del templo y elevó su voz. Era la última advertencia que daría antes de que el silencio cayera sobre Israel. Pueblo de Israel, escuchad la palabra del Señor. La multitud comenzó a girar sus rostros hacia él. Algunos lo reconocieron y se acercaron con curiosidad. Otros suspiraron con fastidio. Había quienes lo seguían y respetaban, pero también quienes lo consideraban un fanático. He aquí que viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo, y el fuego del juicio del Altísimo los consumirá. No quedará de ellos ni raíz ni rama. Algunos en la multitud se rieron. Otra vez con tu juicio, gritó un mercader con tono burlón. Mira a tu alrededor, profeta. Los impíos prosperan, los sacerdotes siguen en su poder, y tú eres el que estuvo en prisión. ¿Dónde está tu Dios? Malaquías no se dejó intimidar. Vosotros decís que los malvados prosperan y que Dios guarda silencio. Pero no veis que su paciencia no es aprobación. El Señor ha determinado un día en que hará justicia. Los que hoy se burlan temblarán ante su presencia. Los murmullos crecieron. Algunos lo escuchaban con atención, otros movían la cabeza con incredulidad. Entonces, Malaquías proclamó la profecía más grande de todas. Vendrá un mensajero que preparará el camino delante del Altísimo. Y detrás de él vendrá el mensajero del pacto, aquel a quien vosotros deseáis. Pero no vendrá como un rey terrenal, sino como un siervo. Las voces de la multitud se alzaron. Algunos estaban confundidos, otros indignados. ¿Un siervo? Israel necesita un rey, no un hombre humilde. Dios nos enviará un conquistador, no un mendigo. Malaquías cerró los ojos. Sabía que esto pasaría. Sabía que el pueblo esperaba a un Mesías guerrero, alguien que los liberara de Roma. No alguien que los liberara de su propio pecado. Pero no podía callar. Vendrá en humildad. Caminará entre vosotros. Sanará a los enfermos, abrirá los ojos de los ciegos. Pero será despreciado, será rechazado. Y en su rechazo, vosotros mismos sellaréis vuestro destino. El pueblo estalló en carcajadas. ¿Un Mesías despreciado? ¿Qué locura es esta? Dices que el ungido de Dios será humillado. Blasfemia. Malaquías los miró con tristeza. Sabía que sus palabras no serían aceptadas. Dios os ha hablado una última vez. Escuchado endureced vuestros corazones, pero su voluntad no cambiará. Algunos lo miraban con temor, otros con desprecio. Pero la mayoría lo ignoró. Y entonces, Malaquías entendió.
Había cumplido su misión. Se apartó de la multitud y caminó hacia los muros de la ciudad. Desde ahí, observó Jerusalén, la ciudad que Dios amaba. La ciudad que tantas veces había sido advertida. Sus palabras pronto se perderían en el tiempo. Los años pasarían, las generaciones cambiarían, y el pueblo seguiría esperando a un rey poderoso. Pero no estarían listos para el verdadero rey cuando llegara. 400 años de silencio comenzarían. Malaquías suspiró. Su tiempo había terminado. El profeta de Dios se alejó de la ciudad, sabiendo que su voz no volvería a escucharse en Israel. Pero en su corazón ardía la certeza de que, un día, en un desierto lejano, una voz clamará de nuevo: preparad el camino del Señor. Malaquías se alejó de Jerusalén con pasos cansados, pero su espíritu permanecía firme. Su misión había terminado. El pueblo había escuchado la última advertencia, aunque la mayoría la había desechado. El silencio de Dios estaba por comenzar. Caminó hasta las colinas cercanas, donde el viento soplaba con fuerza, libre de los muros y el bullicio de la ciudad. Se sentó en una roca y contempló el horizonte. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de rojo y dorado. En su corazón, una pregunta persistía. Señor, ¿realmente hay esperanza para este pueblo? Había proclamado la venida del Mesías. Pero lo que vio en Jerusalén lo llenaba de tristeza. El pueblo no estaba listo. No querían un salvador espiritual, sino un rey que los liberara del dominio extranjero. ¿Cómo aceptarán a un Mesías humilde, a un siervo en lugar de un conquistador? Cerró los ojos. Y en ese instante, Dios le mostró la última gran visión. Malaquías sintió que su espíritu era elevado a un tiempo y un lugar que no reconocía. El aire olía a heno y madera. Ante él, una pequeña aldea se extendía en la oscuridad de la noche, iluminada solo por una estrella resplandeciente en lo alto. Y allí, en un humilde pesebre, vio a una mujer joven sosteniendo a un recién nacido. El profeta contuvo la respiración. Era solo un niño, ágil y pequeño. Pero envolvía en su diminuto cuerpo la promesa de generaciones. El llanto del bebé llenó el aire, y Malaquías sintió un estremecimiento en su espíritu. Dios estaba allí, en la carne de ese niño. Una voz resonó en su interior. He aquí mi siervo. En su debilidad vencerá. En su humildad traerá la salvación. Malaquías cayó de rodillas. Esto no era lo que el pueblo esperaba. Ellos anhelaban un guerrero con espada en mano. Pero Dios había escogido la ternura de un infante para cambiar el destino del mundo. La visión cambió. El bebé desapareció, y ahora Malaquías se encontraba en medio de un vasto desierto. La arena ardía bajo sus pies. El viento silbaba entre las rocas. Y allí, en la distancia, vio la silueta de un hombre. Caminaba descalzo, vestido con piel de camello. Su rostro estaba curtido por el sol. Sus ojos ardían con un fuego indomable. Estaba solo. Y, sin embargo, su voz resonaba con una fuerza que estremecía los cielos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mismo hombre que había visto antes en otra visión. El mensajero que prepararía el camino. Los fariseos lo observaban con desprecio. Los escribas lo desafiaban. Los gobernantes lo temían. Pero la gente sencilla lo escuchaba. Multitudes acudían a él, atraídas por algo más grande que ellos mismos. Y entonces, Malaquías entendió. Elías ha venido antes del gran día del Señor. Este profeta en el desierto abriría el corazón de muchos antes de la llegada del Mesías. Pero también vio algo más. Vio su muerte. Vio cómo este hombre era llevado ante un rey corrupto. Vio el odio en los ojos de una mujer malvada. Vio su cabeza caer en una oscura celda. Malaquías sintió un nudo en la garganta. Los mensajeros de Dios siempre serían rechazados. Pero la voz del Altísimo habló de nuevo. Él cumplirá su propósito. Y cuando su voz se apague, otra se alzará. Malaquías volvió en sí. Estaba nuevamente en la colina. El viento agitaba su manto. El sol casi había desaparecido en el horizonte.
Las imágenes aún ardían en su mente. Dios le había mostrado el futuro. El Mesías vendría como un niño, no como un conquistador. El mensajero anunciaría su venida en el desierto. El pueblo rechazaría la salvación porque no entendería su plan. Y, sin embargo, la voluntad de Dios se cumpliría. Malaquías cerró los ojos y dejó que la paz llenara su alma. No importaba que él no viera esos días con sus propios ojos. Su tarea no era ver el cumplimiento. Su tarea era sembrar la semilla. Se puso de pie. Su corazón estaba en calma. Dios había hablado. Su plan estaba en marcha. Y aunque su voz pronto se apagaría, su mensaje viviría. Hasta el día en que la voz del mensajero resonara en el desierto. El amanecer llegó con una calma inusual sobre Jerusalén. Las campanas del templo sonaban en la distancia, y la ciudad comenzaba a despertar con su rutina de siempre. Sin embargo, Malaquías sabía que para él esta mañana no era como las demás. El peso de la visión que había recibido aún ardía en su corazón. Había visto el futuro. La promesa cumplida. El mensajero del pacto, que vendría como un niño. El profeta que lo anunciaría en el desierto. Pero también había visto el rechazo del pueblo. La ceguera de Israel ante el plan de Dios. Sabía que su tiempo en esta tierra estaba llegando a su fin. No tenía riquezas que repartir. Ni familia con quien despedirse. Solo tenía su mensaje. Y antes de marcharse para siempre, debía asegurarse de que la palabra del Señor no se perdiera en el olvido. Con manos firmes, tomó un rollo de pergamino y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un río. No de su mente, sino de lo más profundo de su alma. No escribía su propia historia, sino la historia de Dios con su pueblo. He aquí, yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Porque será como fuego purificador. Vosotros decís, los impíos prosperan y Dios no hace justicia. Pero vendrá un día en que se discernirá entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien encargué estatutos y decretos para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. El pergamino se llenó con la última profecía del Antiguo Testamento. Las palabras finales antes de que Dios guardara silencio por 400 años. Cuando terminó, ató el rollo con un hilo de lino y lo sostuvo entre sus manos por un momento. Sabía que este escrito sobreviviría más allá de su tiempo. Con paso tranquilo, se dirigió al templo. Nadie le prestó atención cuando entró en los patios sagrados. Era solo un anciano más en medio de la multitud. Se acercó al lugar donde los escribas conservaban las escrituras sagradas y, con reverencia, colocó su rollo entre ellas. No sabía quién lo encontraría, ni cuándo. Pero confiaba en que Dios preservaría su palabra. Antes de irse, posó la mano sobre la piedra fría del altar y susurró una última oración. Señor, que mi mensaje llegue a aquellos que tienen oídos para oír. Luego, sin mirar atrás, se alejó de Jerusalén para siempre. Malaquías caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pies lo llevaran lejos de la ciudad. El bullicio de Jerusalén quedó atrás, y pronto se encontró en las tierras áridas del desierto. Era un lugar hostil para muchos. Pero para él, era un refugio. Aquí, donde el silencio era absoluto, podía sentir la presencia de Dios con mayor claridad. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino final. No temía la muerte. Sabía que su propósito en la tierra estaba cumplido. Cuando encontró un pequeño valle entre las rocas, se detuvo. El sol se ocultaba en el horizonte pintaba el cielo con tonos dorados y carmesí. Malaquías se sentó en el suelo, sintiendo la brisa cálida del desierto acariciar su rostro. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, su alma estaba en paz. Mientras la noche caía, Malaquías sintió que su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu permanecía fuerte. Los ecos de su vida pasaron ante él. Cuadrado negro pequeño, la visión del ángel que lo llamó a ser profeta.
Cuadrado negro pequeño, sus advertencias al pueblo y su enfrentamiento con los sacerdotes. Cuadrado negro pequeño, su tiempo en prisión, la duda y la confirmación de Dios en la oscuridad. Cuadrado negro pequeño, la gran revelación del Mesías y el mensajero que vendría antes de él. Nada había sido en vano. Por última vez, alzó los ojos al cielo estrellado. Sus labios se movieron en una última oración. Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Y con un suspiro, Malaquías cerró los ojos por última vez. El tiempo pasó. Años. Décadas. Siglos. El rollo de Malaquías fue conservado junto a los escritos sagrados. Sus palabras fueron leídas por generaciones de escribas y rabinos. Pero aún así, el pueblo no entendió. 400 años de silencio siguieron. No hubo profetas. No hubo nuevas revelaciones. Dios no habló. Hasta que, un día, un hombre apareció en el desierto. Su voz resonó como un trueno. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era Juan el Bautista. El cumplimiento de la profecía de Malaquías. El mensajero que prepararía el camino. Y poco después, el Mesías mismo caminó entre los hombres. Las palabras de Malaquías, escritas siglos antes, finalmente se cumplieron. El último profeta del Antiguo Testamento había hablado. Y su mensaje nunca murió. El eco de las palabras de Malaquías se apagó en el desierto. Y con él, la voz de los profetas dejó de oírse en Israel. Por primera vez en generaciones, Dios guardó silencio. Los años pasaron. Se convirtieron en décadas. Y las décadas en siglos. 400 años de espera. 400 años sin una nueva revelación, sin un nuevo mensaje divino. El pueblo de Israel continuó con sus rituales, sus sacrificios, sus festivales sagrados. Pero sin la guía de un profeta, la fe de muchos se volvió una costumbre vacía. A pesar de esto, la esperanza no murió por completo. El pueblo seguía esperando al Mesías. Pero, con el paso del tiempo, su idea de quién debía ser el enviado de Dios comenzó a cambiar. En los primeros años después de Malaquías, los escribas y sacerdotes se aferraron con más fuerza a la ley de Moisés. Sin profetas que los confrontaran, su interpretación de la Torá se volvió cada vez más rigurosa. Crearon reglas y tradiciones adicionales, tratando de definir con exactitud lo que significaba ser fiel a Dios. En ausencia de la voz del Señor, los hombres empezaron a imponer su propia versión de la verdad. Así nacieron los fariseos, un grupo que se dedicó a estudiar y enseñar la ley con un celo extremo. Creían que la única manera de traer la bendición de Dios era obedecer cada mandato con el más mínimo detalle. Pero su devoción se convirtió en orgullo. Y su rigidez los alejó del verdadero propósito de la ley. También surgieron los saduceos, una secta conformada por sacerdotes y aristócratas que controlaban el templo. Ellos creían en el poder y la política más que en la espiritualidad. No esperaban al Mesías como los fariseos, sino que buscaban mantener su influencia, incluso si eso significaba aliarse con imperios extranjeros. Mientras tanto, en las sombras, otros grupos surgieron. Los esenios, una secta que se apartó de la corrupción del templo y se refugió en el desierto, esperando la llegada de la salvación de Dios en soledad. Pero, a pesar de sus diferencias, todos coincidían en una cosa. Esperaban un Mesías. Durante estos siglos, Israel sufrió constantes cambios políticos. Los griegos conquistaron la región y trajeron consigo su cultura, su lengua y sus dioses. Algunos judíos se resistieron, mientras que otros adoptaron las costumbres extranjeras. Luego vinieron los romanos. Con su poder implacable, sometieron a Jerusalén bajo su dominio. Los sacerdotes del templo, en lugar de oponerse, hicieron alianzas con Roma para mantener su estatus y privilegios. El templo, que debía ser la casa de Dios, se convirtió en un lugar de comercio y corrupción. Los sacrificios se vendían a precios exorbitantes. Las ofrendas se convirtieron en negocio. Y los sacerdotes vivían con lujos mientras el pueblo sufría bajo la opresión. El pueblo de Israel, cansado de la opresión romana y la corrupción de sus líderes, comenzó a anhelar con más urgencia la llegada del Mesías.
Pero ya no lo esperaban como un salvador espiritual. Lo querían como un rey guerrero. Las escrituras hablaban del ungido de Dios, aquel que vendría a restaurar el reino de Israel. Pero en su desesperación, los judíos comenzaron a interpretar las profecías a su manera. El Mesías no podía ser un humilde siervo. No podía ser un hombre sencillo que llamara al arrepentimiento. No podía ser un cordero para el sacrificio. Tenía que ser un conquistador. Esperaban que, cuando llegara, reuniría un ejército, expulsaría a los romanos y restauraría el trono de David con poder. Anhelaban la liberación de sus cadenas físicas. Pero no reconocían las cadenas espirituales que los ataban. El templo seguía en pie. Los sacerdotes continuaban con los sacrificios. Pero Dios guardaba silencio. El tiempo pasó. Las generaciones cambiaron. Y muchos olvidaron las palabras de Malaquías. Pero el mensaje no se había perdido. Los rollos sagrados aún contenían la última advertencia del profeta. Yo envío a mi mensajero delante de mí, y él preparará el camino. Los fariseos lo leían, pero no lo entendían. Los saduceos lo ignoraban, pues no creían en la venida de un Mesías. Los esenios lo susurraban en las cuevas, convencidos de que pronto llegaría el tiempo. Entonces, en los confines del desierto, una voz comenzó a alzarse. Al principio, fue solo un rumor. Alguien predicaba en el Jordán, llamando al pueblo al arrepentimiento. El reino de Dios está cerca. No era un sacerdote. No era un escriba. Era un hombre vestido con piel de camello, que comía langostas y miel silvestre. Algunos lo llamaban loco. Otros sentían en su interior el eco de algo antiguo, algo que sus antepasados habían esperado durante siglos. Los más sabios recordaron las palabras de Malaquías. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Después de 400 años de silencio, Dios había vuelto a hablar. El tiempo del Mesías estaba cerca. El viento soplaba con fuerza sobre las colinas áridas del Jordán. Un hombre de aspecto rudo se mantenía de pie en la orilla del río. Su voz resonaba como un trueno en el vasto desierto. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Su rostro estaba curtido por el sol. Sus vestiduras eran toscas, hechas de piel de camello. Y su única fuente de alimento eran langostas y miel silvestre. No tenía la apariencia de un sacerdote, ni la educación de un escriba. Pero en su interior ardía la llama de un profeta. Su nombre era Juan. Y, aunque muchos no lo sabían, él era el cumplimiento de la última profecía de Malaquías. Multitudes acudían a escuchar a Juan. No predicaba en el templo ni en las sinagogas, sino en el desierto, lejos de la corrupción de los líderes religiosos. Hombres y mujeres de todas partes venían para escuchar su mensaje. Los humildes lloraban y se sumergían en el agua del Jordán, confesando sus pecados. Los pecadores sentían sus corazones quebrantados, porque sabían que hablaba con la autoridad del Altísimo. Los fariseos y saduceos lo miraban con desprecio, sintiéndose atacados por sus palabras. Un día, un grupo de fariseos llegó a cuestionarlo. Sus túnicas largas ondeaban con el viento, y sus rostros mostraban desconfianza. ¿Quién eres tú? ¿Eres el Mesías? Juan negó con firmeza. No soy el Mesías. ¿Entonces, eres Elías? Juan los miró con intensidad. No soy Elías. Los fariseos fruncieron el ceño. Sabían que Malaquías había profetizado que Elías vendría antes del día del Señor. Si este hombre no era el Mesías ni Elías, entonces, ¿qué hacía proclamando el arrepentimiento? Entonces, ¿quién eres? Dinos, para que podamos informar a los sacerdotes. Juan tomó aire y habló con la misma fuerza que los antiguos profetas. Soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Algunos de los fariseos rieron. Otros se sintieron ofendidos. ¿Cómo podía este hombre, sin rango ni autoridad en el templo, atreverse a hablar como profeta? Pero Juan no los miró más. Sabía que su tiempo era corto. Un día, mientras predicaba,
un hombre apareció entre la multitud. No vestía con piel de camello, ni tenía una apariencia imponente. Era humilde, discreto. Pero cuando Juan lo vio, todo su cuerpo se estremeció. Sabía quién era. Señaló al hombre y proclamó con voz temblorosa: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Los que estaban alrededor se quedaron en silencio. No entendían aún lo que Juan quería decir. Pero en ese momento, el profeta comprendió que su misión estaba completa. Había venido para preparar el camino. Y el Mesías había llegado. Jesús se acercó a Juan y le pidió que lo bautizara. El profeta quedó perplejo. «Señor, ¿soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí?». Pero Jesús respondió con serenidad: «Déjalo así por ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Juan obedeció. Y cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma. Y una voz resonó desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Juan sintió que sus rodillas temblaban. Este era el momento que Malaquías había anunciado. El Mesías estaba entre ellos. Tiempo después, Jesús comenzó su ministerio. Habló con autoridad. Sanó a los enfermos. Restauró a los quebrantados. Y desafió la hipocresía de los líderes religiosos. Un día, sus discípulos le preguntaron sobre Juan el Bautista: «Maestro, los escribas dicen que Elías debe venir primero. ¿Cómo puede ser esto, si tú ya estás aquí?». Jesús los miró y respondió con calma: «De cierto os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron. Hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos». Entonces, los discípulos comprendieron que Jesús hablaba de Juan el Bautista. Elías había venido en la persona de Juan. Había predicado el arrepentimiento. Había preparado el camino. Pero la mayoría del pueblo no lo reconoció. El mensaje de Juan fue el mismo que el de Malaquías. El mismo que el de todos los profetas antes que él. Dios busca corazones fieles. No sacrificios vacíos. No rituales sin significado. Sino almas rendidas en obediencia. El juicio vendrá sobre los que se endurecen. Pero la misericordia será para los que escuchan. Los fariseos lo rechazaron. Los sacerdotes lo ignoraron. Los gobernantes lo silenciaron. Pero algunos escucharon. Los que fueron al Jordán y se bautizaron con un corazón sincero. Aquellos fueron los que estuvieron listos para recibir al Mesías. La profecía se había cumplido. El mensajero había preparado el camino. Pero ahora, la verdadera batalla comenzaba. Jesús estaba en la tierra. Y el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Los siglos habían pasado. Las generaciones habían cambiado. Pero la voz de Malaquías aún ardía en las Escrituras. Su mensaje no había sido olvidado. Los profetas de Israel habían hablado de la redención futura. De un pacto nuevo. De la justicia de Dios que llegaría en su tiempo. Pero solo Malaquías había sido el último en hablar antes de que el silencio se apoderara del pueblo. 400 años después, su profecía se cumplió. Juan el Bautista fue la voz que clamó en el desierto, llamando los corazones al arrepentimiento y preparando el camino para la llegada del Mesías. Y el Mesías llegó. Pero no fue como muchos esperaban. No vino con ejército, sino con amor. No destruyó Roma, sino que venció el pecado. No reclamó un trono de oro, sino que fue clavado en un madero. Y, sin embargo, todo esto ya había sido escrito. Jesús predicó la verdad del reino de Dios. Su mensaje no era de guerra, sino de transformación. Los fariseos lo rechazaron. Los sacerdotes lo acusaron. Los líderes lo condenaron. Pero era el plan de Dios. Cuando Jesús fue entregado a las autoridades, flagelado y llevado ante la multitud, muchos pensaron que era un fracaso. Pero en realidad, era el cumplimiento del nuevo pacto del que hablaban los profetas. Malaquías había advertido: vendrá el mensajero del pacto.
¿Y quién podrá soportar el día de su venida? Porque será como fuego purificador. Jesús fue ese fuego purificador. En su muerte llevó el pecado de la humanidad. En su resurrección venció la muerte y abrió el camino para una nueva relación con Dios. Pero la historia no terminó ahí. Jesús ascendió al cielo, pero dejó una promesa: vendré otra vez. Malaquías también lo había dicho. El día del Señor vendrá como fuego, y los impíos serán como ceniza bajo las plantas de los justos. La profecía aún no ha terminado. Jesús vino la primera vez como el Cordero de Dios, el sacrificio por los pecados del mundo. Pero regresará como el León de Judá, como Rey y Juez. Malaquías había hablado de la restauración final, del día en que Dios haría justicia y traería redención completa. Ese día aún está por venir. La historia de Dios con su pueblo es una sola. Desde Moisés hasta los profetas. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Desde la cruz hasta la resurrección. Todo ha sido parte del plan divino. El Antiguo Testamento fue la preparación. El Nuevo Testamento fue el cumplimiento. Pero el final aún no ha llegado. Todavía esperamos el regreso del Rey. Malaquías encendió una llama antes de que el silencio llegara a Israel. Pero esa llama nunca se apagó. Está en aquellos que siguen a Cristo. Está en aquellos que anhelan su regreso. Está en aquellos que esperan el día del Señor. Porque el Señor vendrá, tal como Malaquías lo anunció. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Pero su mensaje sigue resonando hasta hoy. Sus palabras no quedaron en el pasado, sino que se cumplieron con la venida de Jesús. Y aún tienen relevancia en nuestro tiempo. El llamado al arrepentimiento, la advertencia sobre la justicia de Dios y la promesa del Mesías siguen vigentes para cada generación. Hoy, la historia de Malaquías nos recuerda que Dios sigue buscando corazones sinceros, que su plan se cumple en su tiempo perfecto, y que aún esperamos la promesa final: el regreso del Rey. Si este video te ha sido de bendición, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirlo con otros, para que más personas conozcan la verdad de la palabra de Dios. Que el eco de Malaquías siga resonando en nuestras vidas hasta el día del Señor.